Padre Dios, estamos en este momento delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que tú puedas dirigir nuestras vidas y todo, Padre, aquel propósito que tú tienes para con nosotros pueda efectuarse, pueda tener acción, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En este hermoso día, Padre, pido que desciendan tiempos de gloria, de gracia y de misericordia, Señor, sobre los tuyos, que podamos experimentar, Señor, lo hermoso que tú eres, aún en los tiempos difíciles, Señor, que puedan venir sobre nuestras vidas. Tú puedas llenarnos de gozo, tú puedas llenarnos de paz y que nuestra alma pueda hallar el descanso en ti. Padre, gracias porque eres tú el que nos insta, Señor, a poder hacer tu voluntad. Dice que tú pones el querer como el hacer en nuestras vidas. Así que en este momento toma lugar, Señor, en esta palabra que va a ser expresada. Que seas tú hablando al corazón porque eres tú el que redarguye, eres tú el que ministra, eres tú el que salva. Mi Dios, nosotros solo somos instrumento de tus manos. Fluye, Espíritu Santo, de la manera que tú sabes hacerlo y que aquellas personas puedan sentir ese fluir de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en este hermoso día. El Señor es bueno todo el tiempo, aún en los momentos difíciles. Nosotros tenemos que encontrar la paz con Él. Hoy quiero hablar algo con referente a lo que es la sabiduría, porque la sabiduría nos va a servir tanto en este tiempo, en momentos difíciles. Usted está en su momento ahorita, pero su mañana está en las manos de Dios. Y Dios nos ha estado hablando al respecto de enderezar nuestras sendas y volvamos a las sendas antiguas, nuestros caminos o nuestro camino, porque dice que son muchos los caminos, pero solo uno nos lleva a Él. Entonces dice que nos paremos y preguntemos cuál es el buen camino y andemos en Él y volvamos a las sendas antiguas y Él nos va a dar ¿qué? Paz, reposo a nuestra alma. Entonces hoy vamos a hablar acerca de que por qué es permitido las pruebas y las dificultades a nuestra vida. Y vamos a leer allí en Proverbios capítulo 1 y su versículo 1 al 7 y dice, los proverbios de Salomón. Salomón era hijo de ¿quién dice? De David, y David era el rey de Israel. Dice, él escribió los proverbios y él empieza en el capítulo 1 y su versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué son los proverbios? Para entender la sabiduría. ¿Y cuál es la doctrina que nosotros tenemos que seguir? Para conocer razones prudentes, porque a veces nosotros razonamos en nuestra naturaleza humana, pero hacemos cosas imprudentes. Pero aquí Salomón nos habla, el proverbista nos habla de que tenemos que entender la sabiduría, qué es la sabiduría y la doctrina. Y luego dice, y esto nos lleva a conocer razones prudentes. Vamos a razonar prudentemente y vamos a poder recibir el consejo. ¿Quién es el que nos aconseja? Es nuestro Dios. Hemos leído tanto el Salmo 32 donde dice que el Señor es el que me aconseja y el que hace que en las noches yo pueda ver mi conciencia y me pueda poner a cuentas con Él. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir consejo? A Dios. Pero para eso tenemos que lograr entender quién es Dios. Aunque no lo vemos, tenemos que creer por fe y caminar por fe y ver las grandezas de su majestad. Entonces dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, porque somos muy imprudentes. A veces pensamos que esto es correcto y lo hacemos a la ligera y es donde después tenemos problemas. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición. Y no solamente los caminos, sino que también que nosotros pensamos que eso es correcto, pero no tenemos la sabiduría de Dios que nos lleva ¿a qué? A tener algo correcto, a ser prudentes, a pedirle consejo a Él para que todo nos vaya bien en nuestro camino. Este año es necesario que nosotros le pidamos consejo ¿a quién? Al que está en los cielos.
para que no cometamos imprudencias. Mire cómo habla Salomón, el proverbista, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hablamos de Ezequiel, que habla que el pueblo no quiso nada con Dios, fue imprudente, pero habían 3 hombres prudentes que guardaron prudencia y fueron justificados y adquirieron justicia delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva el ser prudentes? Nos lleva a la justicia, al juicio y a la equidad. Vuelve a hablar el Señor de equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido. ¿Quién es el entendido? El que sabe escuchar, el que sabe poner atención. Ese va a ser entendido y va a poder adquirir el consejo de Dios. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El 7 dice, en 1:7 de Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hoy vamos a hablar sobre por qué es permitida las pruebas o dificultades. Dice que se nos permite nosotros pasar por momentos difíciles porque en medio de las pruebas y las dificultades, ahí nos revela la profundidad de nuestra devoción. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿qué tanta devoción tenemos para con Dios? Examinémonos hoy. Cuando yo paso una dificultad, ¿qué hago? ¿Reniego? ¿Empiezo a renegar contra Dios? ¿Empiezo a decir sandeces? Oh, no, el Señor dice que es un Dios de amor, pero a mí en todo me va mal. Dice que las dificultades es ¿para qué? Para revelar la profundidad de nuestra devoción. La profundidad de cuánto nosotros tenemos una devoción a Dios. Nosotros lloramos en medio de las circunstancias, sí, porque muchas veces son fuertes para nuestra naturaleza humana, pero cuando nosotros estamos parados y firmes en la roca que es Jesucristo, Él nos va a ayudar a sostenernos. ¿Quién nos va a ayudar a sostenernos? Dios, Jesucristo. Y dice, porque dice que las pruebas revelan la profundidad de nuestra devoción y ahí descubrimos la fuerza de nuestra fe. O sea que en la prueba vamos a descubrir qué tanta fuerza tiene nuestra fe. Todos hablamos de fe, todos decimos yo tengo fe, tú tal vez no tienes fe, por eso estás como estás. Criticamos, pero al momento que esa persona que está hablando tiene una circunstancia adversa, es el que más fácil se derriba. Porque su fe no está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Porque es fácil hablar, pero actuar es muy diferente. Entonces, si nosotros estamos profundizados en la devoción con Dios, asimismo, ¿qué dice? Vamos a descubrir la fuerza de nuestra fe y nuestra disposición a confiar en la dirección de Dios. Vamos a poder confiar en la dirección de Dios. ¿Qué es confiar en la dirección de Dios? Dirección es que Él me va a guiar porque Él tiene la mejor dirección para mí. Ya no va a ser lo que yo piense, lo que yo crea en mi humanidad, sino que yo voy a aprender a que en mi devocional, en mi momento de intimidad con Dios, yo voy a profundizar mi vida en Él y en esa profundidad Él me va a dar dirección. Entonces, en momentos difíciles, ¿a dónde tengo que acudir? Tengo que acudir ¿a qué? A mi lugar de devoción. Abro mi Biblia y escudriño la palabra de Dios. Doblo mis rodillas y el Señor me va a dar la revelación y el Señor
me va a dar el consejo y el Señor me va a guiar y el Señor me va a dar dirección. ¿En qué? En lo que Él cree que a mí me conviene. Entonces nosotros tenemos que actuar ¿qué? Sabiamente. Dice, a confiar en la dirección de Dios. Allí es donde requerimos ¿qué? De la sabiduría. Para poder confiar en la dirección de Dios es donde necesitamos la sabiduría. No la sabiduría del humano, sino la sabiduría que viene de lo alto. En ese momento de dificultad, en ese momento en que yo he aprendido a tener devoción por Dios, conozco la profundidad de dónde está mi devoción, porque posiblemente yo pueda decir, yo tengo fe, pero no me profundizo en adquirir esa sabiduría a través de qué? De la integridad de mi corazón y mi ser cuando yo me rindo a Él. ¿Cuál es la palabra para este año? Rendición. Cuando yo estoy rendida ante Dios, cuando yo me despojo de mí misma, cuando yo ya no soy, sino que Él empieza a ser en mí, entonces Él me empieza a mostrar su guianza y Él me empieza a mostrar realmente aquellas cosas que yo necesito cambiar dentro de mí. Entonces dice, ahí es donde requerimos la sabiduría, lo que acabamos de leer allí en Proverbios capítulo 1 y 7. Y a pesar, dice, de la oposición que tengamos, de la dificultad que tengamos, vamos a obedecer a la voz de Dios. ¿No cree usted que la palabra de Dios es bien explícita? Es bien clara, que cuando usted esté pasando dificultad o si en este momento está pasando dificultad, usted va a ver qué tan profunda está su comunión con Él. Usted va a aprender a qué, a saber, a descubrir si su fuerza es Dios, si está puesta su fuerza en el Señor y que su corazón va a estar dispuesto a confiar en que Él le va a dar la dirección en ese momento difícil. Entonces dice, ahí es donde requerimos sabiduría, ya que a pesar de la oposición vamos a obedecer a la voz de Dios. En Job capítulo 23 dice, mas Él conoce mi camino, dice, me probará y saldré, ¿qué dice? Triunfante. El Señor conoce su camino. Hemos hablado del camino. El Señor conoce su camino, conoce mi camino. Y en esa prueba que yo pueda estar pasando, dijimos en Job capítulo 20, ¿qué dijimos? Capítulo 23 y su versículo 10. Vamos a leerlo porque el Señor quiere hablarnos en este día, porque el Señor sabe que usted y yo pasamos por momentos difíciles. Pero Él quiere que usted y yo salgamos avantes. Y dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El oro, para que brille, el oro en bruto tiene que ser procesado. Y es procesado en medio de qué? Del fuego, de la dificultad, para que pueda brillar. Entonces Dios tiene que probarme. ¿Para qué? Tiene que probar mi camino. Él ya conoce mi camino, pero ahora Él tiene que probarme para que yo salga como el oro. Mire qué bonita palabra que nos habla Job. Job fue probado y bien duro porque todos sus hijos fueron sacrificados, murieron. Sus riquezas fueron quitadas. Quedó pobre, lo que él temía le sobrevino. Él había estado acostumbrado a estar en las riquezas, pero en un momento todo se desvaneció y se vino abajo. Y él tuvo que probar la miseria hasta lo más bajo para entender sabiduría, para conocer a Dios. Porque es necesario que usted conozca a Dios en medio de la dificultad. Usted pueda conocer cuán grande es Él. Y de esa manera usted pueda entonar un cántico de alabanza. Dice,
nosotros debemos de aprender sabiduría y por eso el libro de Proverbios nos explica y nos enseña que la sabiduría nos guía ¿qué? A la prudencia y rectitud y establece el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Temer a Jehová no significa que, yo no voy a la iglesia, el Señor me va a castigar. Es un temor no de Dios. Si no voy a la vigilia, Dios me va a castigar. No le estoy diciendo que no vaya. Usted vaya a las actividades de su iglesia, pero si hay un momento en que no puede ir, no se sienta culpable. Porque Dios no nos culpa de esa manera. El temor a Jehová es guardar reverencia a Él. Tener que darle honor a Él. Usted le puede dar honor aún en su casa. Si ese día no pudo ir, usted puede continuar su vida con Él, su actividad con Él, que Él le va a bendecir. Entonces dice, esta sabiduría no es miedo. ¿No es miedo de qué? Porque no nos tenemos miedo, sino una reverencia profunda y sumisión a Dios. La reverencia que dice el temor de Jehová, que dice aquí Proverbios, significa reverenciar a Dios y tener sumisión, rendición ante Él, que nos lleva a reconocer la autoridad y a seguir sus mandatos. O sea que vamos a reconocer la autoridad de Dios. Cuando conocemos la autoridad de Dios, vamos ¿a qué? A guardar y vamos a seguir sus mandatos. Lo que Él nos mande a hacer, nosotros lo vamos a hacer porque nos vamos a volver obedientes, porque sabemos que Él es el soberano. A diferencia de los necios que desprecian la instrucción divina, dice el propósito que Salomón escribió aquí, es que la gente entienda y aplique la sabiduría, que aplique la instrucción. La sabiduría nos va a dar instrucción y esa instrucción nos va a hacer prudentes. Y en esa prudencia va a venir la justicia de Dios sobre nuestra vida y no lo vamos a hacer justicia, pero no justicia de condenación, sino que va a haber una justicia que nos va a salvar en medio de cualquier situación y nos va a dar el equilibrio a nuestras vidas. Debemos de discernir entre lo correcto y lo incorrecto para vivir una vida plena. ¿Qué necesita usted hoy entonces? Necesita sabiduría en medio de la situación que está pasando. En esa sabiduría que Dios le va a dar, Dios le va a dar la instrucción y en esa instrucción usted va a ser prudente para poder hacer justicia y mantener su vida en equilibrio. Entonces usted va a poder discernir ¿qué? Entre lo correcto y lo incorrecto. Volvemos a Hebreos capítulo 5, donde dice que ya no debemos de estar tomando simplemente la lechita, sino que ya debiéramos de estar comiendo comida sólida. Ya usted debería de estar indagando en la palabra, siendo instruido en la palabra. Dice porque la comida sólida, después de que hemos pasado el periodo de infancia, el periodo de lactancia, el periodo de infancia, ahora nosotros tenemos que madurar. ¿Madurar en qué sentido? Comiendo la comida en nuestra devoción profunda, en nuestra indagación de su palabra. Esa es comida sólida. Y esa comida sólida me va a dar madurez. ¿Madurez para qué? Para enfrentar los momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Esta vida vamos a tener tiempos de descanso, pero vamos a tener dificultades en todo nuestro caminar hasta que estemos reinando juntamente con Dios. Dejaremos de qué? Esta lucha, estas pruebas, pero si no nos afianzamos en la palabra de Dios y en nuestra comunión con Dios, vamos a flaquear y vamos a caer. Nos vamos a debilitar y va a ser fácil que quedemos derrumbados. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios de que tenemos que adquirir sabiduría,
porque nos va a dar la rectitud a nuestra vida y nos va a guiar por el camino de la verdad. Usted y yo vamos a salir triunfantes. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Para obtener verdadera sabiduría, debemos empezar por honrar y obedecer a Dios, lo cual nos guía hacia una vida de entendimiento y rectitud, mientras que la arrogancia y el rechazo de la guía divina conducen a la necedad y al mal. Es lo que nos está hablando Proverbios. Esta mañana pidámosle a Dios que nos ayude a no renegar, sino que en medio de la situación que estamos viviendo podamos profundizar cómo estamos con Él en comunión. Dice que cuando nosotros vamos a ver esto, dice, los desafíos actúan como fuego purificador que nos santifica y nos purifica, porque nos muestra las áreas donde podríamos, ya ni hablo el español, amén, bien, ya nada, no hablo nada, perdón, porque dice, nos muestra las áreas donde podríamos estar ignorando. Las pruebas me va a enseñar las áreas que quizás yo estoy ignorando de mi vida, me las va a traer a luz. Y me va a mostrar que si yo estoy ignorando la guía del Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo conmigo, es necesario que yo conozca la sabiduría, el camino de Dios, para que Él lo alumbre. Y en medio de la situación donde yo estoy siendo pasada como el oro, donde soy probada, porque Él conoce mi camino, dice Job, entonces Él me probará para que yo sea, ¿qué? Oro. Y para que yo sea oro, yo necesito esas circunstancias adversas para conocer esas áreas que yo no estoy viendo hoy en mí. El Señor me las va a reflejar y yo voy a aprender la guía de Dios para tomar la dirección correcta. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, te rogamos que podamos adquirir sabiduría. Tu palabra dice, sobre todo, adquiramos sabiduría. Prudencia, Señor. La prudencia es muy necesaria para nuestra vida, pero para eso necesitamos una comunión profunda contigo, para que podamos recibir el consejo de ti. Padre, nosotros no hemos recibido el consejo, por eso fracasamos, porque pensamos que lo que debiéramos hacer esto y aquello sin pedir tu dirección es que nos lleva al fracaso. Pero si pidiéramos dirección y guianza a tu espíritu, sé, mi Dios, que siempre saldríamos victoriosos. Hoy queremos victoria en ti, Señor, para este año y todos los años que tú nos des de vida. Podamos ver tu gloria, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre. Tu nombre siempre sea alabado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.